Bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje. Nuevamente estoy acá en el teatro del tercero básico, del tercer nivel. Y bueno, hemos trabajado varios elementos de los textos dramáticos, ¿cierto? Em, y el día de hoy les vengo a presentar dos elementos sumamente importantes. En primer lugar, vamos a repasar y vamos a reforzar la idea de la secuencia dramática con el conflicto, ¿cierto? El conflicto dramático, que, bueno, lo voy a explicar después. Y en segundo lugar, vamos a ver la escritura de diálogos. Bien, entonces espero que les guste esta clase y nos vamos a ello. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a comenzar primero hablando un poco de qué es, de cuáles son esta secuencia, cuáles son los pasos. En primer lugar, tenemos la presentación, en el cual, mediante el diálogo, obviamente siempre está presente el diálogo. ¿Por qué? Porque recordar que en esto los personajes hablan y ahí van presentando la historia. Dan cuenta de los acontecimientos y presentan el problema o el conflicto. También puede pasar a veces que la presentación se obtenga a partir del contexto que da una acotación inicial. Bien. El desarrollo, bueno, igual que los textos narrativos, se va desarrollando el conflicto, ¿cierto? Y cada personaje va actuando y va haciendo acciones que inciden o van desarrollando o van desenredando, ¿cierto? Este nudo, este conflicto. Y por último tenemos el desenlace en el cual ya se resuelve el problema o este conflicto y finaliza la obra. Muy bien, entonces el día de hoy les presento acá esta obra que se llama Signos de puntuación. Bien, vamos a dar inicio a ella. Voy a hacer algo, creo que está un poquito pequeña, pero espero que lo voy leyendo. Signos de puntuación. Eh, Perdón. Antes de eso, bueno, obviamente recordar de dónde sacamos esto. Seguimos con el libro El texto escolar representable de volumen 1 de la selección que hace Rubén Hunda. Y nos vamos entonces a signos de puntuación. Bueno, siempre es importante saber que dónde aparece esto. Siempre te entregan un texto, bueno, que ¿dónde viene? Bueno, viene de un libro, viene de una recopilación que hizo este autor. ¿Ya? Y bueno, el autor la sacó y la extrajo de una parábola, ¿cierto? De Toledo y Benito. Los personajes son el juez, el maestro, el sastre, el mendigo, el hermano y el sobrino. Voy a hacer algo ya. Me parece que a lo mejor se ve muy pequeño, así que yo voy a agrandar esto para que ustedes lo puedan ver más grande. Y espero que no me echen de menos, pero voy a desaparecer un ratito, ¿ya? Para no tapar el texto. Bien. Eh, bien. Entonces tenemos el juez, el maestro, el sastre, el mendigo, el hermano y el sobrino. Y comenzamos con una sala. Los personajes aparecen sentados delante de una mesa. Habrá un pizarrón colocado frente al público. En esta especie de acotación inicial tenemos el contexto, tenemos la escenografía, muy importante. El escenario va a ser una sala, ¿cierto? Obviamente es el escenario, se va a adornar o se van a poner cosas para que la escenografía represente una sala. Los personajes van a estar sentados delante de una mesa y habrá un pizarrón colocado frente al público. No voy a leer los personajes, ustedes están leyendo conmigo, así que parte número 1. Supongo, señores, que de acuerdo con mis instrucciones, ya traerán el caso resuelto, según cada uno de ustedes lo interpreta. Muy bien. Entonces, a fin de que esto se haga de acuerdo a los términos de la ley, y para que todos puedan apreciar por igual y sin dificultad las diversas interpretaciones del testamento que motiva el pleito, hemos copiado el texto en ese pizarrón, sin alterar en lo más mínimo la forma en que lo dejó escrito el señor Pérez. Acá voy a tener que leer una parte de la acotación, porque la acotación dice que el maestro empieza a copiar el testamento. Bueno, y voy a leer el testamento. Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermano. Tampoco se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo. Para los mendigos todo lo dicho es mi deseo, yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Esa es la acotación, no debería el actor hermano no debería leerla, pero yo se la leo a usted para que sepan de qué va a tratar. Señor juez, yo, en mi calidad de hermano del testador, quisiera hacer una aclaración previa. Puede hacerla, señor. La declaración a la que me refiero, señor juez, es la siguiente. En verdad, el testamento carece de todo signo de puntuación.
Pero yo creo que ese no es motivo suficiente para que se desconozca la voluntad de mi hermano, y que no puede haber sino sido otra la de favorecerme a mí, porque su declaración, señor mío, no corresponde en este momento. Ya tenemos copiado el testamento, y con muy buena letra, por cierto. Mi letra no es tan buena como mi voluntad, señor juez. Lo reconozco, señor maestro, y cuento con su colaboración inteligente y honesta para asegurar la equidad de mi fallo en este difícil asunto. Pongamos, pues, manos a la obra. A usted, señor, como pariente más próximo del testador, otorgo la preferencia y lo invito a puntuar el testamento en la forma que, según su manera de pensar, debió hacerlo su desaparecido hermano. Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermano. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Esta es la única y verdadera intención con que mi hermano redactó su testamento, si bien, desdichadamente, no supo puntuarlo, dando sin lugar a estos trastornos. Está equivocado, completamente equivocado, señor juez. Yo no creo que mi difunto tío, que en gloria esté, haya querido favorecer a su hermano, aquí presente. Su verdadera y única intención fue otra, como enseguida voy a tener ocasión de demostrarlo si el señor juez me da su venia. Concedida. Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermano. Tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. No puede haber mayor claridad, ¿no es eso? Sí puede haberla, amigo, y ya se lo demostraré a usted cuando el señor juez me dé su permiso. Ya lo tiene usted. Puntúa el texto, perdón, eso no se lee. La acotación no se lee. Y ahora que el texto nos da un espacio, voy a aparecer un ratito, ¿les parece? A ver, aquí estoy yo. Y me voy a poner acá para que me vean un poquito, porque vamos a estar desaparecido toda la clase ahí. Entonces el juez le dice, ya lo tiene usted. Ahora va a hablar de sastre. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco. Jamás. Se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. No creo que se pueda dudar ya de que esta, y no otra, ha sido la intención que guió la pluma de mi extinto cliente. Usted, como buen sastre, ha hecho una puntuación a la medida de sus intereses, pero la que verdaderamente debió llevar este documento es la que voy a ponerle en cuanto me llegue el turno. Ya le ha llegado el turno, señor, así que si gusta puede empezar. De mil amores, señor juez. ¿Dejó mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca. De ningún modo. Para los mendigos todo. Lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Esto y nada más es lo que quiso mandar el señor Pérez. Téngalo por seguro. Yo no lo creo. Rechazo esta y cuántas interpretaciones acaban de hacerse. Entiendo que el señor Pérez Pinto, aunque carecía de instrucción, se refiere a educación, como lo demuestra este Galimatías, que es un texto muy enredado, ¿cierto? Que no se puede saber su significado, era un hombre que conocía muy bien a sus semejantes. Él no supo puntuar su testamento, pero no hubiera quedado disconforme si yo le hubiese indicado que lo puntuase así. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. En esa forma el Señor no habrá dejado herederos, ni el Estado vendrá a incautar, perdón, y el Estado vendrá a incautarse de la herencia. Claro, porque se trata, claro, porque se trataría de una herencia vacante, como lo es en realidad, ya que de este testamento no resultan herederos. Así es, en efecto, y visto y considerando que en esta última interpretación se ajusta más que ninguna otra al espíritu de las leyes, declaro terminado el juicio, incautándome de esta herencia en nombre del Estado, se levanta la sesión. Y el juez, ¿cierto?, termina la obra. Bien. Intenté actuar todos estos personajes, ¿eh? Estoy a ver si sale bien. Me costó sí cambiar las voces, es difícil.
A ver, vamos a ver entonces acá. Tenemos las partes me voy a poner acá abajo, no importa que tape el texto. Vamos a ver la secuencia de, de esta obra dramática. Entonces teníamos que a la presentación se nos presentaba, como el nombre lo dice, el conflicto, ¿cierto? Los personajes, qué está pasando. A ver, ¿qué se le ocurre? Obviamente, yo voy a dar el texto, pum, y aquí estoy. Lo estoy tomando, pero bueno, está ahí. Sabemos que es un juicio, sabemos que el conflicto es, a ver si a alguien se le ocurre rápidamente, el conflicto es que hay un testamento que no se puede leer bien, que no tiene una interpretación única. ¿Por qué? Porque no tiene signos de puntuación. Oye, qué importante los signos de puntuación, ¿cierto? Lo hemos visto en algunas clases anteriormente. Entonces, presentación, estamos en un juicio. ¿Por qué? Conflicto. Hay un testamento que requiere de una interpretación que no es única. Por lo tanto, tienen que llevarlo a un juez. Listo. Vamos ahora al segundo punto, que sería el desarrollo. Pero vamos a verlo acá, porque yo ya lo preparé. Miren, ahí está. Ahí está. Entonces, tenemos que la presentación es un juicio sobre un testamento que no pueden interpretarlo, ¿cierto? Sabemos que, bueno, están los personajes, sabemos que es un sastre, el sobrino, el hermano, el maestro, ¿cierto? Y el juez. Desarrollo. Los personajes declaran su propia interpretación. Dijimos que dentro de la historia los personajes van haciendo acciones. Cada uno va presentando lo que él cree, a su conveniencia, obviamente, cuál es la interpretación de este texto, de este testamento. Y por último, tenemos en el desenlace que se resuelve el conflicto, que sería, ¿cierto? Que el juez decide la opción que a nadie le gustó, bueno, salvo maestro, que sería que nadie queda con herencia, ¿cierto? La herencia queda vacante y queda para el Estado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en el desenlace, el juez decide por una opción y se quedan sin herencia. Me gustaría que se fijaran en un aspecto, miren, yo acabo de hacer, lo acabo de resumir harto, es decir, cada parte de la obra dramática está resumida súper corto, o sea, no tuve que explicarlo tanto. Cuando lo hablo, lo explico mucho más largo, pero se dan cuenta cuando lo escribo, eso a veces eso es lo que yo pido muchas veces en las tareas de lenguaje, o sea, que ustedes sean capaces de lograr resumir las ideas, que es muy importante. A veces puedo decir mucho con pocas ideas. Bien, entonces, ¿nos queda muy claro? En esta obra hemos revisado, bueno, hay acotaciones, vimos los personajes, vimos la escenografía y vimos también las partes de la secuencia dramática. Bien, bien. Seguimos entonces con la segunda parte, en la que vamos a observar cómo se puede escribir un diálogo. Entonces, tenemos acá este personaje. Yo escribí ya el primer diálogo, lo escribí yo recién. Entonces ponemos aquí el gallo pinto. Vamos a decir que, bueno, el gallo, vamos a decir que es ella. O sea, él, perdón. Y ella la gallina. Hola gallina. Miren lo que puse ahí. Mueve su cabeza de arriba y abajo. Esa es la acotación. Para que cuando el gallo pinto saluda a la gallina, hola gallina, y mueva su cabeza, bueno, para que se mueva un poco la cresta. Eh, ¿Cómo estás? Me gustaría saber si viste al marciano el día de ayer. Mira, sorprendida, ¿cierto? Porque se sorprende. Un marciano. Un marciano. ¿Cómo? Espérenme acá. No, sí, no, ahí me va a decir. Un marciano. No, jamás. ¿Qué cosas ves tú? ¿Ves tú, gallo loco? No, mejor. ¿Qué cosas ves, gallo loco? Acabo de crear ahí, perdón, aquí vamos a agregar, esta falta un tilde. He creado ahí unos pequeños diálogos. Se me ocurrió en un momento en el que dice, bueno, hola gallina. Cupeno, una acotación. Mueve su cabeza de arriba abajo.
¿Cómo estás? Me gustaría saber si viste al marciano el día de ayer. Y ahí Gallina Pérez, sorprendida. La idea es que se sorprenda para que cuando lo diga, ¿un marciano? No, jamás. ¿Qué cosas ves tú, gallo loco? Y ahí yo podría seguir alargándolo y hacerlo quizás más entretenido. Podría agregarle ahí que el gallo le dijera que vio un extraterrestre, que vio. Pero mira, se dan cuenta una cosa muy importante de lo que hice yo en los diálogos. Siempre es importante ir escribiendo acotaciones y el texto, ojalá no muy largo, tal como lo podrían hablar los personajes, ¿cierto? Entonces el gallo Pinto le podría responder: sí, ayer, en la noche, no, ayer, sí, perdón, sí, ayer en la noche, perdón, aquí con una, fui a acostar, ya se lo estaría hablando él, miré al cielo y vi un platillo volador que rondaba sobre el dinero. Y la Gina Pérez. Una asustada, ¿cierto? Porque se va a asustar por lo que dice. Arriba del gallinero. Entonces ahí tenemos cómo la gallina, ¿cierto? Le va a responder. No lo pone sin eso. Arriba del gallinero. Espérame, que no puedo poner el otro signo. Se va a parar el video si lo pongo. Arriba del gallinero. Espérame, voy a pegarle este que está acá arriba. ¡Pum! Le pegamos ahí. Arriba del gallinero. Qué susto. Espero que estés jugando y no siendo la verdad. Bueno, y ahí se podría sí, alargar, ¿cierto? Pero se dan cuenta cómo en un ratito, de hecho lo he inventado en este momento, cómo se puede escribir un diálogo sobre una obra. Y a lo mejor ustedes podrían crear diálogos muy entretenidos con títeres, eh, ¿cierto? Con estos palillos, con sombras, ¿cierto? Se puede crear de muchas maneras. Ustedes mismos también podrían actuarlo. Bien, entonces, lo que vamos a trabajar en las guías, más que con persona lectora, va a ser esto, va a ser que escriban personajes, que describan personajes, que escriban diálogos, y eso yo creo que va a ser súper entretenido. Espero que les salga muy bien, ¿ya? ¿Se dan cuenta de lo que hice yo? Yo, de verdad, lo hice ahora en un ratito, pero sí me preocupé de que hubieran acotaciones, para que se notara, porque como no es un cuento, no puedo ir narrando lo que está pasando con los personajes. Tengo que ir anotando acotaciones para que los personajes demuestren sus emociones. Entonces, nos vamos entonces al final de la clase. Cerramos esta clase el día de hoy, recordando lo que está acá arriba, que la obra dramática, ¿cierto? Y bueno, tiene su presentación, su desarrollo y sus desenlaces, que son parte de su secuencia. Y cuando escribo diálogos, ¿cierto? Cuando escribo una obra dramática, lo hago en torno a diálogos y usando acotaciones para mostrar los sentimientos o las acciones que están teniendo los personajes cuando las hacen. Bien, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo el próximo día jueves, clase de lenguaje. Muy bien, nos vemos.